Todas mis pertenencias fueron consumidas por un incendio forestal durante el verano. Fui a buscar refugio en la casa de mi hijo. Mi nuera me detuvo en la puerta y dijo: «Vas a arruinar mi alfombra de $15,000». Mi hijo, con frialdad, añadió: «Busca un asilo donde quedarte». Desesperada, llamé al hijo de mi antiguo vecino, que ya había fallecido. A la mañana siguiente, un helicóptero aterrizó frente a la casa de mi hijo. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Conduje mi vieja camioneta a través de la noche empapada, con el olor a humo impregnado en el suéter. Detrás de mí, Jalisco seguía ardiendo con los últimos rescoldos del incendio. Frente a mí, las luces blancas de Guadalajara comenzaban a asomarse entre la neblina. El portón de Colinas del Valle apareció ante mis ojos. Me detuve frente a una casa blanca, con amplios ventanales de cristal. La lluvia caía constante, golpeando el cofre con su ritmo monótono. Me pasé la mano por el cabello, aún con el olor a humo, y toqué el timbre. La puerta se abrió. Lucía estaba allí, su perfume frío, su collar brillante. La luz amarilla devoró las manchas de lodo en mis zapatos. Hablé en voz baja, intentando mantenerme serena. «Hija, vine a pedirte quedarme unos días». El rancho se quemó por completo. Parpadeó, apoyó una mano en el marco de la puerta y la jaló apenas lo suficiente para que su cuerpo se volviera un cerrojo viviente. «Será mejor que regrese, señora», dijo Lucía, mirando mi suéter lleno de hollín. «Con ese olor tan fuerte, no vaya a ensuciar mi alfombra persa. Me costó 300,000 pesos». Sus palabras cayeron al suelo como un vaso que se rompe. Retrocedí medio paso. La mano que sostenía mi bolso se apretó hasta dolerme los dedos. Pude oír mi propio corazón, golpeando como si quisiera salir por el pecho. Jorge apareció detrás de ella, con una copa de vino tinto en la mano. Me miró, luego la miró a ella. Lo vi abrir la boca y cerrarla de nuevo, como si hubiera olvidado cómo pronunciar la palabra mamá y buscar a otra. Intenté sonreír, una mueca torpe, rasposa por el humo. «Solo pido quedarme unos días, mientras encuentro un lugar». Jorge respiró hondo, dejó la copa sobre la mesa junto a la puerta y bajó la mirada al piso reluciente. «Mamá, quizá podría quedarse un tiempo en un asilo temporal. Ahí la atenderían mejor». Ese mejor sonó limpio, impecable, como un mantel recién doblado. Lucía asintió con la precisión de quien ya tenía la respuesta preparada. Sentí los hombros tan pesados como si colgaran de ellos 2 cubetas llenas de agua. «No les causaré molestias», murmuré. «Me baño. Me quedo en un rincón de la cocina si es necesario». Lucía agitó la mano, sonriendo apenas. «La cocina está ocupada. Estamos preparando una cena con los socios de Jorge. El olor a humo podría quedarse en las cortinas». Miré a mi hijo, Jorge. Él evitó mis ojos. Habló despacio, como si recitara una frase ensayada. «Mañana buscaré un buen lugar para usted, mamá. Esta noche, aguante un poco, aguante un poco. He aguantado 40 años. Sé perfectamente qué eso significa. Váyase». Asentí, no discutí. La ceniza en mi cabello cayó en silencio sobre mis hombros. Escuché la lluvia en el alero, el tintinear de cubiertos desde el comedor, el suave choque de copas brindando. Abrí la boca, no para reprochar, no me quedaban fuerzas, sino para soltar el último resto de humo que aún me ardía en los pulmones. «Está bien», dije. «Entiendo». Lucía soltó el marco de la puerta. «Le puedo pedir un taxi, si lo desea», dijo, con una cortesía tan afilada como un cuchillo envuelto en celofán. «Tengo mi camioneta», respondí, sin mirarla más. La puerta se cerró detrás de mí, no con prisa, pero con firmeza. En el reflejo del vidrio vi a una mujer de cabello gris, la piel marcada por el humo, la espalda ligeramente encorvada por el calor del fuego. Era yo, María Elena, viuda de Jalisco, la que aprendió a levantarse antes del amanecer para ordeñar vacas, la que enseñó a su hijo a amarrarse los zapatos, la que aprendió a no esperar nada, salvo escuchar mamá en el momento justo. Dentro de la casa se oyeron risas.
Ya no pertenecía a ese sonido. Me di la vuelta. El primer paso sobre el escalón empapado fue como pisar una brasa apagada dolorosa, ardiente. No miré atrás. Conduje directo hacia la carretera y me detuve en un estacionamiento junto a una gasolinera abandonada. Me subí la bufanda de lana gastada. El olor a humo seguía pegado, como una capa delgada de polvo en mi garganta. Bajo la luz amarillenta del techo del camión, abrí la cartera. Una foto de familia, chamuscada en una esquina, apareció. La línea del fuego cruzaba justo el hombro de don Ricardo, como si las llamas hubieran sabido dónde morder más hondo. Puse la foto sobre las rodillas y respiré despacio. La lluvia marcaba el ritmo. Afuera, la autopista estaba tan vacía que parecía una escena sin sonido. Cerré los ojos, recargué la cabeza en el asiento y dejé que los recuerdos hablaran solos. Aquellas mañanas, ya fuera invierno o verano, cuando Ricardo y yo nos levantábamos temprano para ordeñar las vacas y atender cada tarea del rancho. Cuando Ricardo cayó por el dolor en el pecho, no permití que el trabajo se detuviera ni un día. Hice la labor de los dos, llevaba las cuentas y aprendí a mantener funcionando la bomba de agua. Cada vez que el cansancio me doblaba, me repetía: Jorge estará orgulloso de su madre. Esa frase bastaba para hacerme levantar y volver a ajustar la cuerda floja del viñedo. Pero lo que recibí a cambio de ese orgullo fue la indiferencia, el hielo de su mirada hacia quien lo crió, hacia el rancho que pagó sus estudios, hacia todo lo que hoy él borró con solo cerrar la puerta de su mansión. Una lágrima se deslizó hasta el borde de la foto de Ricardo. La toqué con el pulgar, dejando una mancha húmeda. ¿Ves, amor?, murmuré. Esa casa tiene alfombras más caras que toda una temporada de nuestra leche. Nadie respondió. Solo el silbido del viento por el borde del techo, como si alguien desenvainara un cuchillo. Encendí el radio. La voz del locutor temblaba entre los boletines. El incendio forestal se extiende en la región de Jalisco. Se reportan pérdidas totales en un rancho lechero propiedad de una viuda. Lo apagué enseguida. Viuda sin nada. ¡Qué frase tan limpia! No tenía olor a humo, ni el crujido de la madera quebrándose, ni el ardor de las manos tocando ceniza tibia. Apoyé la cabeza e intenté dormir unos minutos. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta blanca cerrándose, el giro de la cerradura, la voz de Lucía hablando de su alfombra. Algo se detuvo dentro de mi pecho. No era tristeza, era un vacío nítido. Y los vacíos, lo sé, siempre anuncian una decisión. Volví a abrir la cartera, buscando en el compartimento más hondo. Un pedazo de papel doblado en tres, con los bordes gastados y la tinta ya casi borrada. Mateo Ruiz. Y una serie de números. Lo miré. Me temblaban las manos. La lluvia seguía cayendo. Respiré hondo y marqué el número. La pantalla brilló en la oscuridad. Los dígitos aparecieron, familiares y extraños a la vez. Dudé un segundo la vergüenza de una madre rechazada, mezclada con el miedo de molestar a un hombre que quizá ya me había olvidado. Presioné llamar. El timbre sonó. Una vez, dos, tres. Puse la otra mano sobre la foto quemada, como si tocara un corazón antiguo. Allá, del otro lado, la noche debía ser igual de larga. No creí que lloraría si alguien contestaba. Solo necesitaba oír una voz que me dijera mamá. El timbre siguió sonando, monótono y frío. Contuve el aliento. El teléfono sonaba con un ritmo constante, cada timbrazo golpeando mis sienes. Apoyé la nuca en el respaldo del asiento. Los ojos se me cerraron sin querer, y los recuerdos se abrieron de golpe, como una puerta vieja a la que alguien le quita el seguro. 15 años atrás, el pueblito a las afueras de Jalisco era tan pequeño como la palma de la mano. La casa de Mateo quedaba junto a una cerca de madera podrida, con la pintura del portón hecha trizas. Cada tarde, el olor a aguardiente barato se mezclaba con el del queroseno y flotaba por el callejón. Aquella noche de lluvia, el ruido de cosas rompiéndose se escuchó a través de la pared delgada. Yo estaba preparando sopa de elote cuando alguien tocó 3 veces la puerta de la cocina a golpes débiles, apurados. Abrí. Ahí estaba el niño. 10 años tendría, empapado, con la camiseta rota,
una mejilla amoratada y abrazando con fuerza su vieja mochila como si fuera un salvavidas. «Señora, ¿me deja quedarme tantito?», dijo con una voz más baja que la lluvia. Lo jalé hacia adentro, cerré la puerta, le sequé el cabello y le envolví los hombros con una cobija delgada. Acerqué una silla al fogón. «Siéntate aquí, para que agarres calor». Se sentó, aún temblando de la barbilla. Le serví un plato de sopa y lo puse entre sus manos. El vapor le rozó la mejilla morada, y sus ojos se suavizaron. Comía despacio, como temiendo romper el plato. Le dije: «Desde hoy, cuando tengas miedo, vente acá. No te quedes bajo la lluvia». Esa noche le extendí una manta limpia en el rincón seco del establo. Él se acurrucó, y yo me quedé en la puerta de la cocina escuchando la lluvia y su respiración calmándose poco a poco hasta dormirse. Al amanecer, se levantó antes que yo. Ya había dado agua a las vacas y alzó el balde como quien sabe lo que hace. «Puedo hacerlo», me dijo, mirándome con esos ojos negros, sin esperar elogio. Desde entonces, las temporadas de lluvia se volvieron un calendario solo de los dos. Venía a ayudarme a amarrar los sarmientos de la vid, a cargar pasto, limpiar los corrales, lavar los bebederos. Al mediodía abría su cuaderno sobre la mesa de madera y hacía la tarea. Al principio su letra temblaba, luego se volvió firme. Yo corregía las cuentas, marcaba sus errores de ortografía y le enseñaba a leer en voz alta, para que las palabras se le quedaran. Aprendía rápido y callado, como si cada letra fuera una puerta abierta hacia otra vida. Jorge, que ya iba en la secundaria, pasaba por la cocina, veía a Mateo y fruncía el ceño. Murmuraba, asegurándose de que yo lo oyera: «Ese chamaco es hijo de borracho, cuidado y se robe algo». Lo miré y le contesté breve: «En esta casa no se pierde nada, hijo. Lo que se nos pierde es el corazón». Jorge subió a su cuarto y dio un portazo. Esa puerta ya se había acostumbrado a cerrarse. El día que Mateo ganó el primer lugar en la escuela, llegó corriendo al rancho con el diploma arrugado en la mano. No supo cómo abrazar y acabó haciéndolo como si sujetara su mochila vieja. Yo lo abracé fuerte. Él suspiró, y por primera vez lo escuché respirar como un niño de verdad. Pasaron más lluvias. Su cuerpo se alargó, los hombros se ensancharon, pero los ojos siguieron brillando igual. Ya no dormía ahí todas las noches, solo cuando en su casa había tormenta. A veces, a medianoche, llegaba y tocaba despacio. No decía nada, solo mostraba la camiseta empapada. Le abría el establo. «Ahí está seco, acuéstate». Asentía. Dejaba la mochila y extendía la manta sin una palabra. Yo tampoco preguntaba. Hay preguntas que solo sirven para doler. Un día, el cartero trajo un sobre grueso a nombre de Mateo Ruiz. Se lo di en el umbral de la cocina. Lo abrió. Le temblaban las manos mientras leía. Me dieron beca para estudiar en Monterrey», dijo con voz entrecortada. No le dije felicidades enseguida. Moví la silla, lo senté, le serví agua. Cuando respiró tranquilo le pregunté: «¿Tienes miedo?». Asintió. «Claro que tienes miedo», le dije, «pero tienes que irte. Es tu oportunidad para cambiar tu destino. Y si cambias tu destino, no te olvides de tu madre». Se rió, una risa rara, como un rayo de sol en medio del aguacero. Antes de irse, en el patio trasero me abrazó fuerte. «Voy a volver. Un día de estos cuidaré de usted». Le acaricié la espalda. «Con que vivas bien, con eso basta». Lo dije así, pero aquella promesa suya, «voy a volver», se quedó guardada en un rincón profundo del pecho, quieta y cálida. El tiempo empujó a todos por su propio camino. Yo me hundí en el trabajo. Ya no escuchaba las peleas de la casa vecina. A veces llegaban postales suyas. Pocas palabras, siempre las mismas: «Estoy bien». Luego, silencio. Supuse que el silencio era señal de que la vida seguía. Yo también callé, porque la vida seguía. El radio del camión se encendió al rozarlo con el codo. Una nota seca sobre «La viuda de Jalisco» me arrancó del recuerdo de aquella cocina. Lo apagué. En la pantalla del teléfono seguía brillando el nombre: Mateo Ruiz, Jalisco. Me pareció extraño verlo.
tan familiar y tan ajeno al mismo tiempo. Lo observé como se mira una puerta vieja. Basta empujarla, pero uno teme que del otro lado ya no quede nada. El timbre seguía sonando, constante, persistente. Inhalé profundo, queriendo limpiar el pecho, aunque el olor a humo seguía ahí. Las manos me temblaban, pero no aparté el teléfono. Si no contesta, me dije, seguiré viviendo, pero si contesta, no me atreví a terminar el pensamiento. Solo guardé silencio, escuchando ese timbre que rebotaba contra los muros mojados del pasado, y entendí que esa noche, alguna puerta otra más estaba a punto de abrirse o cerrarse para siempre. ¿Aló? Disculpe, ¿quién habla? La voz masculina, grave y serena, pero cautelosa, resonó a través del auricular. Tragué saliva. Mateo, soy yo, tu madre, María Elena. Silencio. Un respiro entrecortado, luego el roce de una silla moviéndose al otro lado de la línea. Dios mío. ¿Mamá? ¿De verdad es usted? Soy yo, respondí, notando cómo mi voz tropezaba con el pronombre, y lo corregí. Soy tu madre. Del otro lado se oyó el golpe suave de una puerta al cerrarse. ¿Cómo está, mamá? ¿Dónde se encuentra? En un estacionamiento, junto a una gasolinera en la carretera. El rancho se quemó. No sé a dónde ir, dije despacio, temiendo que el temblor de mi voz rompiera la frase. Mateo exhaló largo, como si se quitara un peso del pecho. Estoy en Monterrey. Escúcheme bien. Mamá hizo una pausa. Su tono cambió, firme, decidido pero cálido. No se preocupe por nada. Yo me encargo de todo. Escuché el sonido de un teclado al otro lado. Hyatt Guadalajara, sí, la habitación más alta, a nombre de María Elena Ramírez. En este momento, por favor. Su voz se volvió ágil, segura, la de alguien acostumbrado a resolver. ¿Servicio de chofer? Envíen un auto al kilómetro. Mamá, ¿puede ver el número en el letrero? Leí la cifra borrosa. Gracias, mamá. Y volvió a hablar con la recepcionista. El chofer recogerá a una señora mayor, de cabello canoso, suéter oscuro. Tengan lista agua caliente, artículos de aseo y ropa limpia, talla mediana. Si necesitan confirmar el pago, soy Mateo Ruiz. Envíen la factura a Ruiz Tech Corporation. Alcancé a oír la voz dulce de la mujer. Señor Ruiz, cuidaremos de ella como si fuera de la familia. Gracias, dijo él en voz baja. Volvió conmigo. El coche llegará en 40 minutos. Manténgase abrigada y espere, mamá. No gastes tanto, hijo. No necesito nada de lujo, traté de hablar con calma, aunque los dedos me temblaban sobre la foto quemada de Ricardo. Solo quiero un lugar donde recostar la cabeza. Para mí, mamá, usted nunca será una carga, contestó de inmediato, sin dejar espacio para mi negación. Aún le debo un hogar. Bajó la voz, no para consolarme, sino para clavar una certeza dentro de mi pecho. Aquella noche de lluvia, si no hubiera sido por usted, no sé dónde habría despertado. Ahora me toca a mí. Apoyé la espalda y exhalé, sintiendo que algo en mi interior se abría. Te escucho, hijo. Mañana mismo vuelo a Guadalajara, dijo. Descanse bien esta noche. No piense en nada más. ¿Sigues en la oficina a estas horas? Pregunté solo para contener las lágrimas. Acabo de salir de una junta, rió suavemente. Pero la reunión más importante es esta llamada. Media hora después, los faros iluminaron el estacionamiento lleno de charcos. Un sedán negro se detuvo frente a mi camioneta. El teléfono sonó otra vez. El chofer se llama Luis, dijo Mateo. Salga ya, mamá. Sigo en la línea. Entorné la puerta. El viento frío entró. El olor a lluvia era más limpio que el del humo. Un hombre de mediana edad se inclinó. ¿La señora María Elena? Soy Luis, del Hyatt. Asentí. Tomó con cuidado mi bolsa de tela, evitando que tocara el lodo. Ese gesto mínimo bastó para hacerme entender que había cruzado al otro lado de la noche. Dentro del coche, el asiento trasero tenía una manta, una botella con agua tibia y una bolsa nueva de aseo. Luis hablaba poco, conducía firme. Sujeté el teléfono entre el hombro y la mejilla. ¿Está bien, mamá? Estoy bien. Tengo agua caliente, respondí,
Y de pronto quise contar algo sin importancia. A tu padre nunca le gustó el té de jengibre. Mañana le prepararé té de menta. Usted elige. Guardó silencio un segundo. Mamá, perdón por hacerla llamar en una noche así. ¿Por qué pedir perdón? Contestaste el teléfono, miré mi reflejo en la ventana del auto. Una sombra oscura, el cabello blanco brillando con obstinación. Solo eso ya cambia todo. El hotel apareció frente a mí, las luces como conchas abiertas. Empleados esperaban bajo el techo, uno corrió con un paraguas y abrió la puerta como quien recibe a alguien que por fin regresa a casa. Me enderecé y bajé del coche. No por orgullo, sino para recordarme que aún me quedaban unos pasos por dar. Estoy mirando hacia allá, dijo Mateo, su voz resonando suave, como eco de un pasillo largo. Mañana todo será distinto. ¿Por qué estás tan seguro? Porque voy a estar ahí. Levanté la cabeza mientras el recepcionista deslizaba la llave dentro de un sobre y hablaba de la cena caliente, del baño con el agua ya lista. Agradecí uno por uno, sin muchas palabras. Cuando las puertas del elevador se cerraron, el teléfono seguía junto a mi oído. Nuestras respiraciones coincidían. A lo lejos, a través del hilo del teléfono, oí un sonido grave, cerrado en metal, el rugido familiar de un motor que se alista para despegar. No pregunté qué era. Solo cerré los ojos y apoyé la mano sobre mi pecho. Algo cambió de lugar. La vergüenza retrocedió, la lucidez abrió una ventana, y la libertad ya la sentía encenderse. Me despertó el viento, cortando el aire como un cuchillo sobre el agua. Desde la ventana del hotel, el cielo se veía de un gris descolorido. El teléfono sonó con una llamada breve. Mamá, baje al vestíbulo, por favor. Me puse la ropa sencilla que el personal había dejado preparada, abotoné la blusa y me miré un segundo al espejo, no para verme bonita, sino para asegurarme de que todavía estaba en pie. El elevador se abrió. En el vestíbulo, Mateo estaba de pie junto a una camioneta SUV negra. El viento le movía la solapa del saco. No habló mucho. Solo abrió la puerta y me hizo una seña. ¿Lista, mamá? Asentí, con la boca seca. No la dejaré hablar mucho, dijo con voz tranquila, pero cortante. Déjeme a mí encargarme de todo. Quise preguntar a dónde íbamos, qué pensaba hacer, pero me contuve. Había algo en los ojos de Mateo que me detuvo. La mirada de alguien que ya había tomado una decisión, de una tormenta con rumbo fijo. Me quedé quieta, con las manos apretadas sobre los muslos, sintiendo como el motor rugía más fuerte y cada curva cortaba el silencio. Al salir hacia las afueras, el viento traía todavía olor a ceniza. Pensé que me llevaba de regreso al rancho, pero no. La camioneta se detuvo en un terreno vacío, cerca de un aeropuerto privado. Frente a nosotros, un helicóptero negro, reluciente, con las hélices girando despacio, luces rojas parpadeando como un corazón. Retrocedí medio paso y susurré. Mateo, ¿qué vas a hacer? Él se volvió, los labios apretados en una línea firme. Voy a llevarla a recuperar lo que le pertenece. ¿En helicóptero? Pregunté, mirando el viento que me despeinaba, levantando mi ropa. Sabes que nunca he. Lo sé, me interrumpió, con voz más suave. Pero hoy tiene que volar, no para huir, sino para que vean que ya no se inclina ante nadie. Me quedé sin habla. En el pecho, mi corazón latía al ritmo de las hélices. Yo había soñado siempre con cosas sencillas. Una casa pequeña, una mañana tranquila con café, nunca con un helicóptero. Cuando el empleado abrió la puerta, el aire me azotó la cara y los ojos se me llenaron de agua. Mateo tomó mi mano, firme, cálida. Confíe en mí, mamá. Dentro, el olor a cuero nuevo y metal se mezclaba. Al abrocharme el cinturón, escuché mi corazón marcando un compás temeroso, mezclado con algo nuevo, sorpresa, miedo y una pizca de orgullo. Cuando el helicóptero se elevó, la ventana vibró. Abajo, Guadalajara se hacía pequeña. Apreté el asiento, pero pronto me di cuenta de que ya no temblaba, tal vez porque la mano de Mateo seguía sujetando la mía, tal vez porque empecé a entender. El niño que una vez temblaba ya no tenía miedo, y la madre humillada viajaba hoy junto a su hijo,
no para pedir, sino para volver. El helicóptero descendió. Vi aparecer colinas del valle. A través del cristal, los vecinos salían de sus casas, cubriéndose el rostro, sorprendidos. Y ahí, entre todos esos techos, reconocí la casa blanca, la de Jorge. La misma donde una noche toqué la puerta bajo la lluvia y me echaron como a una mendiga. Mateo inclinó la cabeza y dijo con voz baja pero firme: «Llegó el momento, mamá. Es hora de que vean quién es realmente pequeño». La puerta se abrió. Mateo bajó primero, con su traje azul oscuro, lentes oscuros, paso decidido. Me tendió la mano. Pisé el suelo húmedo y me erguí. No me incliné. Los vecinos murmuraban. Alguien susurró: «Mateo Ruiz». El nombre se extendió entre la multitud como una ola. El empresario de Monterrey, el que evitaba la atención. Ese día, había decidido lo contrario. La puerta del balcón se abrió. Lucía apareció primero, en bata de seda, el cabello recogido al apuro, el rostro aún cubierto de crema. Jorge venía detrás, con una taza de café. Al vernos, ambos palidecieron. Mateo no esperó protocolo. Caminó por el césped, el ruido de sus zapatos marcando el paso. No tocó el timbre. Se detuvo en el umbral y habló claro, cada palabra cayendo como piedra. «Anoche, ustedes echaron a esta mujer de su casa. Hoy vengo a devolverle el respeto que le quitaron». Lucía sonrió nerviosa, una sonrisa quebrada. «Debe haber algún malentendido. Nosotros». «No hay malentendidos», la interrumpió Mateo, con voz plana, como cristal, solo decisiones. «Y ustedes ya tomaron la suya». «Mateo, ¿qué estás diciendo?», balbuceó Jorge. «Mamá, yo». Dejó la taza sobre la baranda. El golpe hueco del porcelanato se oyó en el aire. Yo no hablé. Lo miré como se mira a un desconocido, con la educación justa para no apartar la vista, con la calma suficiente para no extender la mano. Mateo giró, alzando la voz para que todos oyeran. «Soy Mateo Ruiz, el niño a quien doña María Elena cuidó y crió. Ella es mi madre. Y anoche, ustedes la humillaron. Algunos teléfonos se levantaron. Un «Dios mío» escapó de la esquina del jardín. Mateo me miró, se quitó los lentes. Sus ojos, oscuros y claros a la vez, me atravesaron. «Perdón por dejar que pasara esto, mamá, pero desde hoy, nadie tiene derecho a hacerla suplicar». Lucía aspiró por la nariz, ajustándose la bata. «Traer un helicóptero aquí al amanecer es una falta de respeto para los vecinos». «Mis vecinos lo entenderán», replicó Mateo. «Ellos también tienen madre». Jorge habló en voz baja, buscando una salida. «Todos están mirando. Entremos y hablamos adentro». No dijo Mateo. «Todos tienen que mirar». Hizo una seña. Un asistente se acercó con una carpeta. Mateo la tomó, sin apuro. Levantó la vista, y su voz sonó como un juramento. «María Elena Ramírez, estos son los documentos de propiedad de una casa frente al lago de Chapala, y aquí está el fideicomiso a su nombre. Desde hoy, ya no depende de la lástima de nadie». Extendí las manos y recibí la carpeta, fría y sólida. Lucía tragó saliva. Jorge bajó la cabeza buscando su taza perdida. «Señora Lucía», dijo Mateo. Por primera vez usando su nombre, anoche le preocupaba su alfombra persa de 300,000 pesos. «Bien, usted conoce el precio de una alfombra. Hoy conocerá el valor de una palabra que no se dijo, mamá». Lucía abrió la boca, pero nada salió. No había respuesta segura. Vi en sus ojos el derrumbe de un cálculo, no el remordimiento. «Mamá...» Jorge levantó la vista, intentando rescatar un resto de dignidad. «Ayer hablé sin pensar. Tenía miedo de que el humo ensuciara la casa. Yo, ibas a internarme en un asilo», dije sin rencor, con voz lisa. «Y lo tenías bien decidido». Jorge cerró los ojos. La mano que una vez fue tan pequeña que apenas podía agarrar mi dedo, ahora temblaba sin saber dónde sostenerse. Mateo se inclinó hacia mí, lo justo para que solo yo lo oyera. «Si quiere decir algo, hágalo. Si no, yo ya hablé por los dos». Asentí. No hacía falta más.
Una cámara apareció al borde del grupo La Prensa Local. Un destello. No tuve miedo. Ya había estado entre las llamas. Esa luz no podía quemarme. Vámonos, mamá, dijo Mateo. Aún hay mucho por hacer. No me tomó del brazo. Me dejó dar el primer paso. Mi paso. Antes de irme, miré a Jorge por última vez. Sin odio. Solo una despedida. Mantén la casa caliente, le dije, porque el corazón ahí dentro ya está frío. Mateo puso la carpeta en mis manos con firmeza. Se inclinó y susurró, lo bastante bajo para no ser consigna. Usted me dio un techo, mamá. Ahora yo le devuelvo el cielo. La frase no voló. Echó raíces donde yo estaba parada. Las hélices comenzaron a girar de nuevo. El asistente hizo una señal. Los vecinos retrocedieron. El viento les alzó el cabello y la ropa. Al caminar hacia el helicóptero, una mujer mayor me tomó la mano. Es usted una mujer muy fuerte. Le apreté la suya, transmitiéndole solo la fuerza justa. Subimos a bordo. La puerta se cerró. El ruido del mundo quedó afuera. Solo quedó el zumbido constante del motor, como una afirmación. A través del cristal, vi a Jorge con la cabeza baja, a Lucía inmóvil, abrazándose para no temblar. Un vecino giró y se llevó a su hijo adentro. El helicóptero se elevó. Colinas del Valle se encogió hasta parecer una maqueta sin poder. Me senté derecha, la carpeta en el regazo, calentándose con mi cuerpo. Abajo, los rostros se hicieron puntos diminutos. Dentro de mí, el vacío había cambiado de lugar. Ya no estaba en el pecho. Se quedó atrás, en el camino que dejábamos, y frente a mí quedaba un espacio limpio, listo para algo nuevo. No miré atrás por segunda vez. Chapala me esperaba. Y una mañana nueva por comenzar. La puerta de la cabina se cerró, y el viento quedó atrapado tras el vidrio grueso. Mateo me abrochó el cinturón, igual que hacía años atrás con las cuerdas de los botes de leche. Habló en voz baja, lo suficiente para que solo nosotros lo oyéramos. Le prometí que volvería, y hoy cumplí mi palabra. Asentí, sin añadir nada. Cuando las hélices aceleraron, el jardín se alejó y los rostros pálidos se redujeron a puntos borrosos. Una voz gritó, «Mamá», desde los escalones, pero se quebró bajo el rugido del motor. No volví la cabeza. Mirar atrás sería justificarme, y ya no le debía explicaciones a nadie. El helicóptero ascendió por encima del vecindario, flotando sobre los techos idénticos como cajas que guardan silencio. En la pantalla frente a mí, una línea verde trazaba la ruta hacia el lago de Chapala. Miré por la ventana. Entre los campos de arroz, una franja de tierra quemada se abría como una cicatriz al sol. El rancho, dije, y las dos palabras me ardieron en la garganta. Mateo apretó mi mano. Despídase de él, me dijo, pero no de usted misma. Parpadeé. Una lágrima se escapó y se disolvió en el silencio de la cabina. El teléfono de Mateo vibraba sin parar. No lo miró. Su asistente, en el asiento delantero, entendió con un leve gesto de cabeza y se encargó de las llamadas. Imaginé que eran periodistas, socios y curiosos. Yo permanecí quieta, oyendo el motor, constante como el latido de un corazón más fuerte que el mío. Al descender, el lago Chapala apareció, inmenso, gris plateado, con el viento rizando su superficie. El helicóptero cruzó una ladera verde, rodeó un viñedo y aterrizó en el jardín trasero de una casa blanca, de techo rojo. La puerta se abrió. El aire húmedo me golpeó el rostro, trayendo olor a agua y hojas de vid, tan limpio que sentí desprenderme por fin del humo que me seguía. Bienvenida a casa, dijo un hombre maduro que me esperaba al bajar. Se presentó como Hernán, el mayordomo. Detrás de él había dos mujeres, una cocinera de moño apretado y una joven jardinera. No me miraron como a una visita, sino como a alguien que regresaba. Mateo me entregó la carpeta con los documentos y un manojo de llaves encima. Esta casa es suya, mamá. Solo quiero que viva en paz, como siempre soñó. No fue una frase de consuelo. Fue la última tarea de un hijo que cumple su deuda. Atravesamos el pórtico amplio. La sala estaba bañada de luz, reflejada en el agua que entraba por los ventanales.
En la mesa, un florero de flores silvestres, sencillo y libre. Mi corazón tembló, lleno de una emoción difícil de nombrar. No era alegría ni alivio, sino un asombro temeroso. Sentía que, si respiraba demasiado fuerte, todo desaparecería. Si quiere cambiar algo, dígaselo a Hernán, dijo Mateo, con el tono de quien comenta algo sin importancia. Sonreí y negué con la cabeza. No cambien nada. Déjenlo todo quieto unos días, para que yo pueda alcanzarlo. En mi mente aparecieron imágenes antiguas. La cocina angosta, las paredes tiznadas de hollín, las noches contando monedas para reparar el techo. Ahora, el cielo era alto, la luz entraba sin sombras. No sabía qué hacer con tanta calma, después de tantos años de ruido, motores y desprecio. Tal vez había olvidado cómo vivir sin miedo a perderlo todo. Salimos al patio trasero. El lago estaba ahí, sereno, tanto que pude verme reflejada sin rastro de humo. El aire, la luz y el rumor del viento parecían empujarme suavemente lejos de los recuerdos oscuros. Ahora escuchará el viento en lugar del motor del rancho, dijo Mateo. Y si extraña el sonido, puedo ponerle una bomba en el cobertizo, solo para oírla. Reí, una risa entrecortada. No, hijo, ya no la extraño. Volví a mirar el lago. El agua relucía como un espejo, devolviéndome el rostro de la mujer del rancho de Jalisco, pero sin el miedo de ser echada. Oí la voz de Mateo, lejana, hablando de empleados y cocinas nuevas, pero el viento se lo llevó. Yo solo escuchaba el pulso de mi propio pecho, tranquilo, firme, por primera vez sin contracción. La paz, esa que creí muerta con el viejo techo, respiraba conmigo. Susurré, mitad para él, mitad para mí. ¿Sabes, hijo? Pensé que moriría oliendo a humo, pero parece que Dios todavía quiere que vea el cielo. Mateo me miró y sonrió, sin decir palabra. Puso una mano en mi hombro ligera, pero lo bastante firme para recordarme que sí, estaba de pie bajo un techo verdadero. Y por primera vez en muchos años sentí que pertenecía a un lugar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jorge. Solo decía, mamá, yo, seguido de un espacio vacío. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa de la terraza. No voy a decirle qué hacer, dijo Mateo, pero no se haga daño sola. Lo sé, contesté. Saber no es lo mismo que poder, pero hoy elegí saber primero. Al mediodía, el televisor de la cocina encendió con el noticiero. Hernán bajó el volumen para probar la señal. Imágenes del helicóptero en colinas del valle, rostros sorprendidos, celulares en alto. La periodista decía, el joven empresario Mateo Ruiz reconoce públicamente a su madre adoptiva, abandonada por su hijo biológico. En la franja inferior se leía, el hijo del corazón contra el hijo ingrato. Me vi en una esquina de la pantalla pequeña, borrosa, pero yo. Le pedí a Hernán que lo apagara, no para esconderme, sino para no convertir mi vida en espectáculo de sobremesa. Por la tarde salí con la muchacha joven Ale, la jardinera, a recorrer el viñedo. Me habló de las cepas, de la cosecha próxima, de las hojas enfermas. Hablaba con entusiasmo, acariciando las plantas como si temiera lastimarlas. Asentí, sin corregir. No quería ser la vieja experta contando historias muertas. Al volver, me detuve en la escalera del pórtico. Miré la casa una vez más, para aprenderme el camino. Este lugar no era refugio, era dirección. Al anochecer, Mateo seguía allí. Cenamos juntos. Pan tostado, sopa de calabaza, el aroma de menta del jardín. Mañana debo volver a Monterrey, dijo, pero el fin de semana regresaré. No quiero que se quede sola con este nuevo silencio. Estoy acostumbrada al silencio, respondí, pero este es distinto. Él asintió. Distinto porque ahora le pertenece. Cuando la noche cayó, Hernán encendió 2 lámparas en la terraza, reflejando el brillo del lago. Sostuve una taza de té y me apoyé en la baranda. Los grillos, el viento y el agua formaban una orquesta sin director. Dije despacio, sin mirar a nadie. Gracias, Mateo. Ya tengo casa otra vez. La frase no se la llevó el aire. Se quedó junto a mí, haciendo lo único que debía hacer.
cerrar la vieja puerta de Jalisco, sin encerrarme dentro. Esa noche abrí la ventana del dormitorio. Las almohadas olían a sol, las sábanas lisas como una página en blanco. Puse la carpeta sobre la mesa, las llaves encima, en el mismo orden en que las recibí. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, de un número desconocido, un enlace de video, con miles de comentarios. No lo abrí. Los extraños podían nombrarme como quisieran. Yo, por primera vez en muchos años, me nombré a mí misma y escuché mi voz sin disonancia. María Elena, en Chapala, en una casa sin olor a humo. Apagué la luz. La franja tenue del porche se extendió hasta el cuarto. En algún lugar lejano, la gente aún hablaba. Quizás Jorge miraba una pantalla en silencio. Aquí, el lago guardaba mi calma. Cerré los ojos. La libertad no es correr. Es quedarse quieta en el lugar que te pertenece. Y por fin estaba en el mío. La mañana en Chapala llegó suave, como una mano que se posa sobre el hombro. Me desperté antes de que sonara el reloj, abrí la ventana y dejé que la bruma del lago entrara en la cocina. Preparé café, conecté la manguera de riego y caminé entre las hileras de viñas, tocando las hojas para ver si el viento nocturno las había rasgado. Un viejo bolero sonaba despacio en la sala, una voz que había sobrevivido al tiempo, sin pedir nada al oyente salvo silencio. Extendí el periódico sobre la mesa y leí despacio. En el margen, anoté con lápiz unas palabras, cosas que comprar en el mercado, semillas que quería probar, una frase corta para escribir en mi diario esta noche. Me acostumbré a caminar hasta el mercado del pueblo cada fin de semana. El puesto de verduras brillaba de verde, las bolsas de chiles rojos parecían recién enceradas. Doña Elena del Corazón. Me llamaban los vendedores con alegría, como si ese nombre existiera desde siempre. Sonreía y tomaba la bolsa de naranjas que una muchacha me ofrecía sin cobrar. Ellos sabían quién era, sabían lo de Colinas del Valle, no preguntaban más. En los lugares donde la gente aún lucha por vivir, la bondad no necesita explicación. Por las noches, después de una cena sencilla, me sentaba frente al escritorio de madera que daba al lago y abría mi cuaderno de tapa de cuero. Escribía con mano firme, la fecha, la hora, una línea sobre el clima, y luego pequeños fragmentos. El establo del pasado, el ruido ensordecedor de la bomba de agua, el día que Ricardo, cansado, aún cargó el saco de pienso. La primera noche que Mateo durmió en el establo, cada recuerdo se filtraba por la pluma, sobrio, sin adornos. Escribía para ordenar la memoria, para quemar los restos de los quizás que aún echaban humo. Mateo cumplió su palabra. Cada fin de semana venía solo, sin escoltas, sin reuniones pendientes. Siempre ponía una bolsa de pan caliente sobre la mesa y decía: «Mamá, coma primero». Desayunábamos en la terraza, recordando historias como quien recoge piedras del borde del lago. Me preguntaba por Ricardo, por los sueños que quedaron colgados. «Papá quería hacer vino, ¿verdad?». Asentí. «Sí, pero nunca tuvo dinero para intentarlo. Yo solo sabía medir leche, no vino». Mateo calló un momento. «Yo no haré vino, pero puedo construir un lugar para que otros lo hagan como él quería, sin deudas». Hablaba de los sueños ajenos como de tareas propias. Una mañana me puso frente a un fajo de papeles sujetos con un clip. «Quiero crear un fondo para mujeres como usted dijo. Mujeres que lo perdieron todo, pero se levantaron. No solo ayuda, sino oportunidades. Albergue, trabajo, capacitación, guarderías. Léalo y dígame qué falta, qué sobra, qué está mal». Fui leyendo página por página, preguntando cosas simples. ¿Quién irá a los pueblos? ¿Quién decidirá el dinero urgente? ¿Y si una mujer no sabe leer? Él respondía. Tomaba notas, sin molestarse. «Quiero que usted sea la asesora espiritual del proyecto». «Acepto», dije, «pero no me haga ir a muchas juntas. Solo diré lo que he vivido». Las noticias sobre nosotros empezaron a multiplicarse. La prensa lo llamó el símbolo humanitario del México moderno. Un programa de televisión me invitó como Madre del Año. No quería cámaras, pero Mateo me dijo: «Si no cuenta su historia,
Otros la contarán a su modo. Fui. Hablé sin adornos. Cuando el conductor intentó exprimir lágrimas, respondí: no le debo lágrimas a nadie. Se quedó mudo. Agregué una sola frase, que viajó más lejos de lo que imaginé. La gratitud es el idioma del corazón. No todos nacen sabiéndolo. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes desconocidos, viudas, familias que perdieron su casa, hijos criados por vecinos. Nadie pedía nada. Solo contaban sus historias para decir: yo también. Mientras tanto, Jorge y Lucía se desvanecieron en una zona gris. El proyecto de Jorge fue rechazado. Los socios se retiraron por motivos de imagen. Lucía perdió su trabajo en una firma de moda por incompatibilidad con la cultura empresarial. Los medios desempolvaron el video de Colinas del Valle, lo compararon con sus declaraciones hipócritas, palabra por palabra. No lo vi. Hernán me lo resumió. Solo negué con la cabeza. Nadie muere de vergüenza, dije. La gente muere cuando pierde a los suyos. Cada vez que el nombre de Jorge aparecía en la pantalla de mi teléfono, optaba por el silencio. No para castigarlo, sino para mantener separadas la nueva vida y el viejo abismo. Mateo no insistía, solo preguntaba: «Mamá, ¿está bien hoy?». Asentía. Un día trajo un marco con una fotografía, la vieja mesa del rancho, rescatada de las cenizas y pulida, con las marcas del borde intactas. «¿La ponemos en la cocina?». Pasé los dedos sobre la madera. Ya no cortaba, era solo memoria. Sí, en la cocina. Para recordar que antes hubo cosas más difíciles de tragar que el pan de ahora. El día de la firma del fondo llegó antes de lo que pensé. Me vestí sencillo, recogí el sabelo. Mateo revisaba los últimos anexos. «No me hagas firmar algo que no entienda», le advertí. Sonrió. «Prefiero que me cuestione, antes que firme sin pensar». Hernán preparó el té de menta, las plumas, los documentos. Me senté, repasé los artículos, hice 2 preguntas más. ¿Y si hay disputa? ¿Quién asume la responsabilidad final? El abogado respondió sin rodeos. Firmé el acta del Fondo Madres del Corazón. La tinta aún fresca. Escuché el trazo del bolígrafo sobre el papel como un hilo que unía 2 extremos sueltos en mi interior. Al levantar la vista, vi a Mateo desde el pórtico. No aplaudía ni hablaba. Me miraba con el orgullo tranquilo de quien ve a su madre cruzar un puente sin necesidad de apoyarse. Cerré la carpeta, bebí un sorbo de té y sentí el frescor de la menta. Afuera, el lago se extendía bajo la luz dorada de la tarde. Dentro, el viejo bolero cambió de melodía. Escribí una línea en mi diario. Hoy elegí decir sí a personas que aún no conozco. Y, por primera vez en muchos años, escuché mi propia voz interior responder con otro sí, tan firme y claro como la firma recién trazada. La brisa de la tarde venía del lago, fresca y suave. Yo estaba firmando unos documentos del fondo cuando Hernán se acercó con paso rápido y voz baja. «Doña Elena, están el señor Jorge y la señora Lucía en la entrada». «Train flor». Levanté la vista. El ramo blanco se me dibujó en la mente como una bandera de rendición. Le dije que abriera el portón. Ellos estaban parados sobre el camino de grava, vestidos demasiado formales para una simple visita a su madre. Jorge tenía la nariz roja. Lucía sostenía las flores con una sonrisa incierta. Salí al porche, apoyé una mano en la baranda y hablé con tono sereno. «Pasen. Todavía hay té caliente». En la sala se sentaron al borde del sillón. Hernán colocó la bandeja, sirvió el té y se retiró, no sin antes mirarme buscando una señal. Asentí. La puerta se cerró con suavidad. El reloj de pared marcaba los segundos con una lentitud que estiraba la distancia entre aquel día y este. Jorge habló primero, con voz ronca. «Mamá, me equivoqué. Todo se vino abajo. Solo quiero que me perdones». Bajó la cabeza. Sus manos entrelazadas temblaban, los dedos hundidos entre sí. Lucía intervino deprisa, temerosa de quedarse sin turno. «No fue nuestra intención, doña Elena. En ese momento tuve miedo de lo que dijeran los vecinos. Era inmadura». «No», mamá la interrumpió Jorge, volviéndose hacia ella, los ojos rojos.
No fue ella. Fui cobarde. Tragó saliva. Cobarde por abandonar a mi propia madre. Guardé silencio. Los dejé hablar, dejar caer las palabras al suelo sin recogerlas. Lucía apretó más el ramo. El aroma de los lirios blancos se volvió punzante. Bajó la voz, casi suplicante. Lo perdimos todo. El trabajo, los amigos. Nos cancelaron los contratos. Me despidieron. Vivimos en un departamento pequeño, sin poder cubrir los gastos. Doña Elena, si pudiera darnos una oportunidad. ¿Oportunidad de qué?, pregunté, solo para detener la frase en el punto exacto. Lucía mordió el labio y miró a Jorge en busca de ayuda. Él respiró hondo. Una oportunidad para enmendarme. Para que me deje estar con usted. Yo cuidaré de usted. Ya estoy bien cuidada, respondí. Y también sé cuidar de mí. El silencio llenó la habitación. Escuché los grillos en el jardín. Lucía dejó el ramo sobre la mesa y lo acomodó, con voz tan dulce como el azúcar. Sabemos que está enojada, pero ya pagamos. Mire, todos nos dieron la espalda. Todos mencionan el video. Solo necesita decir una palabra. No soy relacionista pública, la interrumpí. No tengo nada más que decir a la prensa de lo que ya dije. Jorge levantó la mirada. En sus ojos había algo de Ricardo, y eso me cortó el aire. Mamá, sé que hice algo imperdonable, pero le ruego, al menos dígame que todavía soy su hijo. Apoyé la mano sobre el muslo. El tacto fresco de la madera me dio equilibrio. Lo miré unos segundos más, hasta asegurarme de no temblar. Ustedes no perdieron a su madre, dije con calma, pero la madre que despreciaron se fue junto con la vieja casa. No hubo ruido de ruptura, solo el sonido de una respiración contenida. Lucía cerró los ojos. Su rostro perdió el color. Jorge resbaló del sillón y se arrodilló, con la cabeza baja, los hombros temblando. Perdóneme, mamá dijo, sin excusas, con la voz desnuda. Miré hacia abajo. Mi mano seguía quieta. Hubo un impulso de levantarlo, como cuando de niño se caía en el patio. Pero el impulso pasó, ligero, como el viento sobre el lago. Lucía se inclinó, le tocó el hombro. Levántate, Jorge. No, no hagas esto más vergonzoso. Se volvió hacia mí, las lágrimas perfectamente colocadas. Doña Elena, se lo ruego. Yo también lo lamento. Tenía miedo de que el humo ensuciara la casa, miedo de lo que dijeran, fui una tonta. No fue tonta, dije. Usted eligió. Y añadí, sin dureza. Eligieron la alfombra. Eligieron las voces ajenas. Eligieron cerrar la puerta. Hoy yo elijo la paz. Hernán apareció justo entonces con unos pañuelos. Jorge se levantó, apartándose para recuperar el aliento. Su mirada se cruzó con la puerta. En el reflejo del vidrio vio una silueta. Mateo estaba ahí, inmóvil. No entró. Sus ojos sobre el hombre arrodillado no mostraban odio, sino la tristeza de quien llega tarde a una verdad. Jorge se secó el rostro, arregló el cuello de su camisa. Miró las flores, como recordándolas. Son para usted, dijo en voz baja. Si no las quiere, me las llevo. No detesto las flores, respondí. Pero no las deje aquí. Hernán, llévalas al porche. Lucía se puso de pie de golpe, tomó su bolso. Nos retiramos. Preguntó por cortesía, ¿necesita algo? ¿Algo que pueda hacer? Necesito que se vayan en paz, le dije, y que vivan con dignidad. No por mí, por ustedes mismos. Caminaron por el sendero de grava. Desde mi asiento vi la espalda encorvada de Jorge, la rigidez de Lucía, recta como una tabla. Hernán lo siguió para abrir el portón. Cuando el hierro se deslizó en su riel, Mateo finalmente entró. No preguntó nada. Yo no expliqué nada. Nos sentamos frente a frente y dejamos que la casa recuperara su respiración normal. Un rato después, miré hacia la terraza. El ramo blanco descansaba sobre la mesa, el sol de la tarde inclinándose sobre sus pétalos. Dije en voz baja, más para mí que para nadie. Perdonar no es para que ellos cambien, sino para que yo pueda estar en paz. Apenas terminé de hablar,
Las campanas de la iglesia de Chapala sonaron a lo lejos. Sus notas caían lentas y parejas, cruzando las viñas, el techo, hasta posarse en la sala como un pañuelo fresco. Me recosté y cerré los ojos. Un capítulo antiguo acababa de cerrarse solo, sin que tuviera que sostener la puerta. La invitación llegó tan rápido como el viento. La ceremonia de inauguración del Fondo Madres del Corazón se celebraría en el gran auditorio de Guadalajara. Mateo se encargó personalmente de los asuntos difíciles y dejó el resto al equipo. A mí solo me dijo: «Mamá, te sentarás en la primera fila, en tu lugar». Asentí sin discutir. Entendía que ese día no era el espectáculo de nadie, sino el cierre de una promesa cumplida. El auditorio estaba lleno, luces blancas, decorado sobrio. En la pantalla se proyectaban imágenes: los viñedos de Chapala, los techos de lámina doblados por los vientos, los rostros de mujeres entornando los ojos bajo el sol. Mateo salió al escenario, con camisa oscura y sin corbata. Observó el público y habló con la serenidad con que solía hacerlo en mi cocina. No tuve éxito por mi inteligencia, sino gracias a un corazón alimentado por el amor. Pausó para dejar que el aire absorbiera las palabras. Ese corazón fue educado en una cocina pequeña, por una mujer que no tenía nada más que sus manos curtidas. Escuché los clics de las cámaras. Escuché mi propia respiración. Expuso los objetivos con claridad: viviendas seguras para viudas con hijos pequeños, programas laborales locales, becas de capacitación, una línea de ayuda urgente para niños maltratados y equipos móviles que llegarían hasta los ranchos. Habló del control del fondo, del sistema de desembolsos semanales, para que nadie quedara olvidado tras una sola entrega. Mencionó la dignidad como principio del proyecto. Ayudar sin tocar la dignidad de alguien no es ayuda, es limosna. Nadie aplaudió en ese momento. Solo se escucharon leves asentimientos. Yo, en la primera fila, con las manos entrelazadas en el regazo, sentía las lágrimas subir como un agua tibia, no como fuego. Siempre me resistí a llorar en público, pero cuando lo oí decir: «La llamo madre», no por un papel, sino por la forma en que fui amado, una lágrima se me escapó fuera de control. No la limpié, la dejé seguir su camino. Después vino un video corto. Imágenes antiguas, mi voz en una entrevista, el sonido del viejo motor de agua y el zumbido del helicóptero al despegar. Al final aparecía la frase: «Familia del corazón». No tomé ninguna foto. Quise guardarlo en la memoria viva. En los días siguientes, la historia se extendió más de lo que imaginé. En las escuelas incluyeron parte del discurso de Mateo en las clases de civismo. Un canal de televisión produjo un documental sin música triste, solo mostrando cocinas, patios y a los equipos del fondo trabajando en zonas inundadas. Pequeños grupos de voluntarios rurales pidieron asesoría para reorganizar su ayuda. Llegaban cartas a Chapala en montones, con tinta aún fresca, dobladas en 3 como antes. Una viuda de Veracruz contaba que perdió su casa por un huracán, pero al leer su historia, supe que mi camino no terminaba ahí. Un joven decía que de niño comía gracias a los vecinos, y ahora, con su pequeño taller mecánico, quería recibir aprendices del fondo. No pude responder a todas. Leía unas cuantas cada noche, marcándolas con un punto de lápiz. El punto significaba «te escuché». Sentía que muchas personas entraban en mi casa sin hacer ruido. Puse una canasta de mimbre en la esquina de la cocina para guardar las cartas. Mateo la llamó «la canasta del corazón». En otra parte de la ciudad, Jorge y Lucía seguían cayendo despacio. Se mudaron a la periferia, a un departamento húmedo con la ventana mirando un muro gris. Jorge consiguió empleo como ingeniero por contrato en una obra. Salario justo, sin sobra ni falta. Lucía trabajaba como mesera en un restaurante nocturno. Los movimientos torpes del principio se volvieron ágiles, porque el hambre enseña rápido. Una noche, el televisor del restaurante mostró la noticia del acto inaugural. La cámara pasó sobre mí en la primera fila y se detuvo cuando subí al escenario. Jorge, tras la barra, con un vaso en la mano, quedó inmóvil. El vaso se le resbaló, no se rompió, pero la espuma se derramó. Lucía miró la pantalla con los labios apretados.
Nadie dijo nada. Sabían que era tarde. Cuando terminó la entrega de reconocimientos, el presentador me llamó para recibir el título de Madre del Año, otorgado por una asociación de mujeres. Subí al escenario. Cada peldaño me pesó como los días largos que había vivido. Frente al micrófono no miré las luces, sino los rostros. No es la sangre la que forma una familia, sino la gratitud, dije. Mateo fue el regalo que Dios me envió para recordarme que el amor verdadero nunca muere. Guardé silencio. Dejé que las palabras cayeran al piso de madera y se quedaran ahí, empapando los zapatos de todos. Luego añadí, cerrando el círculo, y si alguien me escucha y siente su corazón pesado, perdónese primero. Perdone para poder seguir. El público se levantó. Los aplausos sonaron densos, como lluvia de verano. Miré hacia la primera fila. Encontré los ojos de Mateo. No hizo ningún gesto grandioso. Solo asintió, con el orgullo tranquilo de un hijo que ve a su madre de pie, firme ante todos. Me alejé del micrófono con el corazón latiendo parejo, sin prisa. Al borde del escenario, una muchacha me tomó la mano. «Doña Elena, mi mamá quiere entrar al curso de cocina». Le apreté la mano. «Nos veremos en la cocina», le dije. Esa noche, de regreso a Chapala, bajé la ventanilla del coche y dejé que el aire nocturno entrara. Apoyé la cabeza y pensé en los nombres escritos en las cartas, en las manos que no toqué pero sentí cálidas. No pensé mucho en Jorge ni en Lucía. Su historia les pertenecía ya. La mía seguía, en otra mesa, con ollas que aún no hervían. Al llegar al camino de grava, el lago reposaba bajo la luna, liso como una hoja en blanco esperando ser escrita. Bajé del coche, escuché el sonido de mis pasos. Cada paso era mío, no de los honores, no del ruido. Era el ritmo propio, sereno y firme, de una madre que encontró su corazón y aprendió a mantenerlo tibio para las estaciones que vienen. Un año pasó tan rápido como las hojas del lago cambiaban de color. Aprendí a vivir con mi nuevo horario. Por la mañana regaba las viñas, revisaba los informes del fondo, firmaba algunos documentos de Casa Elena Ruiz en las provincias. Por la tarde leía las cartas escritas a mano por mujeres que nunca había conocido. El libro sobre mi vida ya había salido, y pronto fue traducido. No me acostumbraba a ver mi nombre en una portada dura, pero sí al gesto de las manos que tocaban las páginas buscando un camino. Cada vez que un nuevo centro abría sus puertas, recibía una foto, una cocina limpia, una cama tendida, y en una esquina la canasta de mimbre, con el buzón esa que sigo llamando en broma la canasta del corazón. No necesito visitar todos los lugares, sé que ya estoy allí. El otoño llegó a Chapala con un viento más delgado, que traía el susurro de las hojas rozándose. Estaba escribiendo el prólogo para la nueva traducción cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció un solo nombre: Jorge. Dejé la pluma, respiré hondo para calmar el pulso y contesté. «Mamá». Su voz era ronca, cansada, como de alguien que ha caminado mucho. Lo perdí todo: el trabajo, los amigos. Lucía se fue. Solo quiero que me perdones. Me recosté en la silla. Sentí que el pecho ya no se apretaba como antes, no por frialdad, sino porque la herida había cicatrizado. Te perdoné hace tiempo, dije con voz firme. Pero perdonar no es salvar. Debes salvarte tú mismo. Del otro lado hubo un silencio largo, solo su respiración. Lo sé, respondió en voz baja. Solo quería escucharlo una vez más. Te lo estoy diciendo, Jorge, contesté, procurando que mi tono no sonara duro. Vive con dignidad, reconstrúyete con tus manos. Cuando dejes de avergonzarte frente al espejo, dejarás de avergonzarte frente a los demás. Lo intentaré, suspiró, como quien deja caer un costal pesado. Gracias por escucharme, mamá. Adiós, hijo. Colgué antes de que las lágrimas me alcanzaran, no para huir, sino para no volverlo a convertir en un niño que necesita consuelo. En algún lugar debía aprender a sostenerse sobre sus propias rodillas. Salí al porche. El lago Chapala era un espejo inmenso. El atardecer pintaba la superficie con tonos rojos y naranjas. El aire olía a menta, traído por las plantas junto a los escalones. Me quedé quieta,
dejando que el viento pasara a través de mí, que las palabras no dichas se disolvieran con la respiración. La puerta se abrió. Mateo salió con 2 tazas de té. Puso una junto a mí y preguntó suavemente: «¿Estás bien, mamá?». Asentí. Acabo de despedir una vieja tristeza. Probé el té. Caliente, aromático, limpiándome la garganta de todo lo pendiente. «Vengo del nuevo centro en Puebla», dijo, sentándose en la silla de mimbre. «El taller de costura funciona bien. Las mujeres ya reciben pedidos». Contó otras pequeñas noticias. Un niño que volvió a reír después de meses. Una anciana que ya no tiene dolor de espalda porque la cama tiene la altura correcta. Una mujer que firmó su primer recibo de sueldo con la mano temblorosa. Esas noticias llenaban el aire sin exigir aplausos. Nos quedamos callados mirando el lago. Pensé en todo el año. Los caminos largos, las reuniones, las sonrisas nerviosas de quienes recibían una llave por primera vez. Pensé en Jorge ya no como una espina, sino como una cicatriz obediente. Dejé de contar si Dios había sido justo. Solo contaba lo que había podido hacer por quienes aún lo necesitaban. «Si no fuera por usted», mamá, dijo Mateo después de un rato, «yo nunca habría entendido lo que es el amor verdadero». Su tono era tranquilo, sin dramatismo. La frase cayó sobre la madera del porche con el peso de algo real. «Y si no fuera por ti», respondí, «yo no sabría lo que es la felicidad en los últimos años». No era una alegría ruidosa, sino un calor sereno que subía desde el respaldo de la silla hasta la columna, más duradero que cualquier aplauso. Puse la palma sobre la mesa. Estaba tibia. Era suficiente señal. El sol bajó un poco más. Madre e hijo permanecimos en silencio, bebiendo té, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. En la orilla opuesta, una bandada de aves se elevó entre los arbustos, formó una flecha y voló inclinada hacia el sur. Levanté la cabeza para seguirlas. El batir de sus alas era una confirmación sencilla. Hay migraciones que no son huida, sino llegada. Recordé las puertas cerradas y las abiertas, los cerrojos, los motores, las campanas de iglesia. Cada sonido tenía su papel, ninguno era fondo. Dije en voz baja no a Mateo, ni a mí misma, sino como un mensaje para alguien que estuviera frente a una puerta. No todos los que te dan la vida son tu familia. La familia son los que deciden quedarse, cuando ya no tienes nada. Mateo no respondió. Miró al cielo, donde las aves se habían vuelto un punto borroso. Supe que me escuchaba porque rozó el borde de la mesa con los dedos, dando un pequeño golpe de acuerdo. El aire se suavizó. La luz del porche se encendió, una hebra amarilla cosiendo el borde del día. Me levanté, puse la taza en el fregadero y oí el leve sonido de la loza contra la piedra. Adentro, la cocina estaba cálida. Afuera, el lago seguía abierto. Entré despacio. El otoño del perdón cruzó el umbral conmigo, sin empujar, sin exigir. Se quedó donde debía, en el pecho, ligero y firme. La historia que acabas de escuchar es una ficción, pero cada mirada, cada respiración cargada de María Elena Ramírez toca una verdad muy real. No hay dolor que sea un punto final, solo corazones que aprenden a levantarse entre las ruinas y a amar de nuevo la vida. María Elena no fue una mujer extraordinaria, fue una madre mexicana común, que lo perdió todo en un incendio, que fue rechazada por su propio hijo, que durmió en un coche en noches heladas, pensando que Dios la había olvidado, pero se levantó, no para vengarse, sino para perdonar, para convertir las cenizas en semillas de otra vida, una vida cálida, compasiva y libre. No venció con rencor, sino con misericordia. No reclamó justicia con ira, sino ofreciendo amor, creando Casa Elena Ruiz, el lugar donde mujeres como ella encontraron de nuevo un hogar y la fe perdida. Y Jorge, el hijo que una vez la hizo llorar en la puerta de su propia casa, finalmente entendió que una madre puede ser abandonada, pero el amor verdadero jamás desaparece. Contamos esta historia no para glorificar las lágrimas, sino para recordar que hay pérdidas que no llegan para castigar, sino para abrir un nuevo comienzo. Hay perdones que no buscan la paz del otro, sino el descanso del propio corazón. Y hay madres que,
aun heridas hasta lo más hondo, eligen amar de nuevo la vida con una serenidad y bondad que nada puede quebrar. Si alguna vez te sientes perdido en medio del dolor, recuerda, la fuerza no está en el grito, sino en el instante en que guardas silencio y no te derrumbas. Y si todavía crees que la bondad tiene un lugar en este mundo, comparte esta historia. Tal vez, alguien allá afuera necesite oír que la compasión nunca se extravía, solo espera que tengamos el valor de volver a creer en ella. Cuando salgas de este video, lleva contigo una sola idea. La luz de Dios aún brilla en quienes creyeron ser pura oscuridad, en los que transforman el dolor en lección y el perdón en fuerza para vivir con dulzura, sin debilidad, con paz, pero sin silencio. Deja una bendición para las madres que están aprendiendo a comenzar de nuevo, y no olvides suscribirte. Aquí, cada historia es una pequeña oración para quienes creen que, aunque la vida lo queme todo, el amor y la bondad siempre vuelven a florecer como flores entre las cenizas. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias más de personas a quienes el mundo les dio la espalda, pero que encontraron la luz en su propia oscuridad y comprendieron que renacer no siempre viene del milagro, sino de la fe en que uno merece volver a empezar.